Bueno, buenos días. Hoy pedazo de tiempo en Pamplona, pero aún así yo con sudadera he salido prontito y había un poco de refresquete. Entonces, hoy nuevo vídeo, sábado, estoy cogiendo ritmo, estoy contento. A ver cuánto aguanto, pero bueno, vamos a intentar llegar a vídeo diario. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy, mítica duda, grupos musculares rezagados. ¿Qué hacer con ellos? ¿Por qué los tengo rezagados? Son como las eternas preguntas dentro del mundo del gimnasio, ¿no? Hay una serie de grupos musculares que normalmente la gente quiere más y realmente no sabe cómo adecuar el entrenamiento para la mejora de ello. Entonces, lo primero que deberíamos de entender es cuando decimos que tenemos un grupo muscular rezagado, si realmente lo está o no. Os voy a poner un caso. Lo más común, por lo menos hace años, era que cualquier usuario dijese: joder, es que me falta pectoral superior, es que el haz clavicular no lo tengo lleno, me falta pectoral superior y voy a orientar todo mi entrenamiento a hacer preses superiores, preses inclinados, etc., para mejorar esta descompensación. En verdad, normalmente el 95% de los sujetos que decían eso pesaban 10 kilos o 15 por debajo de su talla y lo que realmente les faltaba era pectoral. Al final, el pectoral, por cómo se distribuyen sus fibras, etc., obviamente no hay ninguna persona que esta zona la tenga mucho más densa que el pectoral inferior. O sea, no hay nadie. Entonces, al final, todos, cuando vamos ganando músculo en el pectoral, pues obviamente inicialmente aparece que hay mayor desarrollo en el pectoral inferior y poco a poco vamos ganando masa muscular y aparece ese pectoral superior, por así llamarlo. De hecho, por la distribución de las fibras del pectoral, tú cuando haces cualquier tipo de empuje se activan todas. Es decir, no hay tantísima diferencia en elevar el banco o no. De hecho, depende cómo sea tu anatomía, yo a mucha gente le recomiendo que todo lo hagan en plano. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo hago todo plano, porque tengo mucho predominio de los hombros y el pectoral, por ejemplo, me costaba mucho enfatizar en ello, ¿vale? Y cada vez que inclinaba el banco, los hombros los llevaba adelante, abría los codos y la tensión lo llevaba al hombro. Entonces, ahí va el segundo punto. Imaginaos que realmente vemos el físico al completo y hay un desarrollo general, y sí que es verdad que hay un grupo muscular que no acompaña en el desarrollo general. Es decir, pues una persona que ya tiene cierta masa muscular, pero después no se ve esa masa muscular en un grupo muscular concreto. Por ejemplo, el año pasado lo que me pasaba a mí en la espalda. Es decir, tú me veías de frente, era un físico, después me daba la vuelta y de espaldas era otro físico. Entonces, en ese punto, ¿qué es lo que pasa? Pues normalmente lo que pasa es que ese grupo muscular no está recibiendo el estímulo que está recibiendo el resto de los grupos. Es decir, hay menores roturas fibrilares en esa zona y debido a ello, ¿vale? El crecimiento, ¿vale? va digamos, pues más despacio. Hay que entender también cuál es la recuperación de ese grupo muscular, pero en general no varía tanto. Es decir, no es que tengas que recuperes fatal el brazo y los hombros súper bien. Suele ser raro. Eso ya serían casos muy concretos que habría que analizarlos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, espalda, vale. Una persona que ya tiene, como yo en mi caso me encontraba el año pasado en época de volumen en 120 y algo, me ves de frente, hay un físico, me ves por detrás y ves otro físico. No acompaña el desarrollo por detrás que es la que tengo por delante. ¿En qué nos tenemos que fijar? Lo primero, ejecución. La ejecución es la clave. Lo que tenemos que entender es que sí que es verdad que todo el rollo que se puso hace años de conexión mente-músculo y tal, creo que ha hecho mucho daño, porque lo decía mucha gente en mofa,
riéndose de gente que tal vez no estaban muy puestos en el sector, pero es algo realmente clave. Es decir, si vamos a la teoría absoluta, para que haya crecimiento localizado, lo primero que tiene que haber son roturas localizadas. Entonces, si tú estás trabajando un grupo muscular y realmente no estás sintiendo ese trabajo en esas fibras, es muy complicado que maximices las roturas. Es decir, no quiere decir que por hacer el gesto no vayas a generar roturas, pero no las vas a maximizar, que al final es lo que queremos, que cada repetición maximicemos al máximo y generemos la mayor cantidad de roturas posibles. Vale. Una vez tenemos cogido el punto, tenemos la técnica adecuada, ¿vale? Tenemos que trabajar a una percepción de esfuerzo alta. Cuando hablo de percepción de esfuerzo, no hablo de lo que habla la gente, la intensidad. La intensidad dentro de nuestro deporte, que a veces la gente confunde ese término, la intensidad es el porcentaje respecto al que estás trabajando de tu repetición máxima, ¿vale? Que tú estés sudando o haciendo 20.000 super series, ¿vale? Para ti te estás esforzando, ¿vale? Pero la intensidad es, entre comillas, baja. Básicamente porque la carga externa la tienes que bajar. Entonces, lo primero, que la percepción de esfuerzo sea alta. Es decir, que tú te estés esforzando. Una vez te estés esforzando, ¿vale? Dentro del entrenamiento puede haber distintas fases. Es decir, mucha gente, yo me incluyo, creo que una de las variables más importantes es la tensión mecánica, es decir, la carga externa. Esa carga externa, como hemos dicho, como en el primer punto, manejándolo con la técnica adecuada. Pero también hay otras variables como el tiempo bajo tensión y las roturas, básicamente, que los puedes generar bajo excéntricos, etc., que también generan adaptaciones y generan hipertrofia. Entonces, pues dentro de un entrenamiento podemos tocar todos. Podemos empezar la sesión básicamente con unas series con una intensidad media elevada, ¿vale? El número de series dependerá de la recuperación de cada uno, pero empezamos estructurando así y a medida que va avanzando la sesión, ¿vale? Vamos disminuyendo la intensidad, no la percepción de esfuerzo. La percepción de esfuerzo la seguimos manteniendo alta, pero estamos más centrándonos en tiempo bajo tensión, etc. Entonces, una vez estructuramos de esa manera, lo que nos faltaría es entender cuántos números de serie deberíamos de hacer. El número de series va muy ligado, sobre todo, con la recuperación, ¿vale? Y con la capacidad que tengamos dentro de una sesión para mantener esa percepción de esfuerzo alta. Entonces, si en una sesión, por ejemplo, decimos, bueno, yo decaigo muchísimo a partir de tal punto, vale, deberíamos de cortar la sesión, porque a partir de ahí la sesión no va a ser tan óptima como estaba siendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Que la recuperación para ese número de sesiones sea muy rápida. Es decir, que una persona a ese estrés que le ha generado en esa sesión, pues por ejemplo lo recupere en 4 días. Bueno, pues ahí por ejemplo esa persona podría hacer frecuencia 2 de ese grupo muscular, ¿vale? Es decir, dividir la sesión, porque no es capaz de mantener la intensidad en una sesión. Lo dividimos en 2, entonces a final de semana, ¿vale? Al final el volumen no va a ser un volumen basura, básicamente va a ser un volumen aprovechable al 100%, ¿vale? Y nos vamos a recuperar de ello. Tenemos que tener muy en cuenta eso, que todo lo que trabajemos seamos capaces de recuperar, porque si no, semana tras semana, ¿vale? Vamos a ir añadiendo más fatiga del que no nos estamos recuperando y al final las sesiones van a ir a peor. Y después, selección de ejercicios. La selección de ejercicios, insisto otra vez, como lo he comentado al inicio, con mi casuística del pectoral, ¿vale? Debe ser muy personal. Debemos analizar nuestra anatomía. No es lo mismo una persona con unos brazos muy largos que una persona que tenga una caja torácica grande y unos brazos cortos. Es decir, esa persona, los preses se le van a hacer, entre comillas, más fáciles, más cómodos que la persona que tiene los brazos largos. En cambio, por ejemplo, una persona que tiene los brazos largos quiere hacer peso muerto para hipertrofia, el rango de movimiento lo va a tener más corto. Bueno,
Hay que entender todas esas cosas, ¿vale? Y además de ello, creo que hay dos cosas que son importantes. Pero sobre todo una, que nos motive ese ejercicio. A veces hacemos ejercicios por inercia porque, bueno, nos podemos encontrar en internet y entrar en una cuenta de Instagram, ver un ejercicio que lo hace fulano y decir, buah, tío, que si fulano hace eso, si yo también lo hago, seguro que me pongo a comer. No, o sea, es un ejercicio más dentro de un programa y, en fin, es un ejercicio mágico. El ejercicio mágico no existe. Entonces, siguiendo ahí, que te motive, que tengas ganas, porque si tienes ilusión, tienes ganas por ese ejercicio, la capacidad de esfuerzo que vas a generar en esa serie va a ser infinitas veces mejor que en un ejercicio que te lo ha obligado cualquier persona a hacerlo. Entonces, si tenéis un grupo muscular rezagado, lo que os he comentado, lo primero analizaría si realmente es un grupo muscular rezagado dentro de nuestro físico actual, porque tal vez lo que nos pase es que tengamos que meter más masa muscular en nuestro físico y una vez hagamos eso, ese grupo lo veremos como queremos, porque básicamente nuestra expectativa hacia ese grupo muscular en concreto actualmente no es real. Si realmente existe, me ceñiría a los pasos que he comentado y poco más. Próximos vídeos comentaré realmente la relevancia de usar básicos, los que son los de toda la vida, de press de banca, peso muerto, sentadillas, cosas así, dentro de una rutina de hipertrofia, si los veo indispensables o no, o lo que sea. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis muy buen fin de semana, que disfrutéis muchísimo del sábado, darle like, suscribiros, dejarme un comentario, que de verdad que siempre se agradece.